Si estás buscando una alternativa gratuita para crear videos con textos o imágenes, entonces estás en el lugar correcto. Actualmente Runway cambió sus reglas de juego. Ahora solo te da créditos por única vez. Una vez que se termine debes comprar para poder seguir creando. Es por ello que la plataforma que en breve te presento es totalmente gratis. A la vez obtendrás resultados de videos con mayor duración y con resoluciones de alta calidad. Antes de continuar, es importante que sepas que este video se dividirá en 4 partes. Te sugiero que mires sin saltar ninguna de ellas, ya que una depende de otra. Así, al finalizar, comprenderás mejor y tus videos serán espectaculares. Una vez que comprendas bien y sepas usarlo, podrás crear todo tipo de contenido de video. Puede ser para tus redes sociales, impresionar a tus amistades, para uso educativo que enseñes algo o lo que desees. Sin más preámbulos, iniciamos. Parte 1. Ventajas de la IA de Morph Studio. Antes de sumergirnos paso a paso en la guía técnica, permíteme mostrarte por qué deberías usar esta herramienta. Primero, es 100% gratis. Actualmente Morph Studio AI es de uso gratuito y no se requiere realizar pago alguno. Número 2. Resultados de videos más largos. Morph Studio puede producir videos de IA de hasta 7 segundos de duración, superando las capacidades de otras inteligencias como Runway, Picalabs, entre otras. Número 3. Resultados de video Full HD. Morph Studio proporciona una salida de video Full HD, lo que le hace adecuado para su uso profesional. Parte 2. ¿Cómo acceder a la plataforma de Morph Studio? Para acceder debes escribir el siguiente enlace. Este enlace también lo encontrarás en la descripción del video. Una vez que estás dentro de la plataforma, vas a hacer clic en este botón Ingresar a Discord. Presiona sobre él, se va a abrir una nueva ventana. En esta nueva ventana debes aceptar la invitación. Una vez que hayas ingresado todo lo solicitado, te va a mostrar una ventana similar. Puedes identificar a Morph Studio con el siguiente icono. Aquí puedes explorar los videos generados por la comunidad en la pestaña Showcase. Ahora pasamos a la parte 3, creación de textos a videos básicos. Para poder crear de texto a video debes ir a las siguientes opciones. Te vas a la opción donde dice Morph Studio Video. Aquí puedes seleccionar cualquiera de estas salas. En video 1, video 3, video 4, en lo que tú desees. Voy a seleccionar video generación 5. En esta sala voy a empezar a escribir el prompt. Aquí me ubico en el siguiente casillero, presiono sobre él y empiezo a escribir el prompt. O si no, presiono sobre la tecla más y seguidamente selecciono el slash. Una vez seleccionado me aparecen estas opciones y selecciono video prompt. Ahora empiezo a escribir el prompt. He escrito persona corriendo sobre el mar. Una vez escrito, presiono la tecla Enter. Esperamos unos segundos. Aquí te tengo que decir la verdad, ya que en este canal tratamos de decir lo que realmente está ocurriendo con la plataforma. En este momento Morph Studio está demorando bastante para poder crear este video. Esto ocurre porque hay muchos que están haciendo lo mismo. Es decir, la plataforma está saturada. Después de una espera ya tenemos nuestros resultados. Aquí podemos observar el video. Presiono sobre Play y este es el video generado. Antes de continuar, no te olvides dejarme tus comentarios y suscribirte al canal. Ahora vamos a pasar a la parte 4, la guía avanzada de los comandos. En esta parte vamos a ver el aspecto de radio, también trataremos sobre los movimientos al video, el movimiento de la cámara, entre otros aspectos más que nos ofrece Morph Studio. Iniciamos con el primero, que es la relación del aspecto del video. Para poder utilizar este comando debemos escribir -ar. Antes de ejemplificarlo, primero debemos comprender lo siguiente. Tenemos videos de 16 x 9 que su resolución es de 1900 píxeles por 1080 píxeles. A la vez podemos crear videos de 4 x 3, que en sí es 1024 x 768 píxeles. Y cuando es la dimensión de 1 x 1, estamos teniendo de 720 x 720 píxeles. También podemos crear otros videos de 9 x 16, que en sí es 16 x 9, pero la diferencia que está de tamaño vertical, de 1080 píxeles por 1900 píxeles. Y por último, podemos crear videos con una dimensión de 3 x 4, que es 768 x 1024, que es lo mismo que el anterior, que el 4 x 3, con la diferencia que está de tamaño vertical.
Una vez conocido todo ello, ahora vamos a pasar a un ejemplo con este parámetro. Empiezo a escribir el prompt, slash, seguidamente selecciono el prompt que he escrito perrito jugando en el parque y voy a agregar el parámetro AR con las dimensiones de 16 por 9. Seguidamente presiono la tecla Enter. Recuerda que en esta parte tú puedes cambiar las dimensiones del video. En este caso le puse 16 por 9. Tú puedes escribir 4 por 3, 1 por 1, 9 por 16, la dimensión que desees. Solo es cuestión de que reemplaces este valor. Ahora vemos los resultados. Observamos que tiene una dimensión de 1920 de ancho y de largo 1080. Y voy a hacer play para verificar cómo lo ha creado. Ahora vamos a pasar a otro parámetro que es Motion. Aquí nosotros podemos darle movimiento a las imágenes del video o al video desde 1 a 10. Cuando es 1 tiene menor movimiento y cuando es 10 es el máximo movimiento. Podemos poner de 1, 2, 3 hasta el número 10. Vamos a ver el ejemplo para poder apreciarlo mejor. Le estoy indicando que cree una persona montando un caballo recorriendo por el campo. Voy a agregar el parámetro y le voy a dar un movimiento de 5. Una vez hecho esto, presiono la tecla Enter. Recuerda que aquí puedes cambiar el valor, puede ser de 1 hasta el número 10. A mayor número quiere decir que va a tener mayor movimiento, a menor número, menor movimiento. Ya tenemos el video creado, ahora voy a presionar play para ver los resultados. Ahora pasamos al tercer parámetro. Vamos a ver el movimiento de la cámara. Para poder utilizar este parámetro, escribimos guión cámara y seguidamente escribimos la acción que deseamos utilizar. Podemos utilizar zoom, pan o cualquiera de estas cuatro. Por ejemplo, aquí si voy a utilizar zoom, debo realizarlo de la siguiente manera. Guión cámara, luego pongo zoom y zoom me da dos opciones. In o out, es decir, acercarse o alejarse. Vamos a ver un ejemplo, pero esta vez también voy a utilizar las opciones o los parámetros anteriores descritos. Voy a escribir el prompt. Le estoy indicando que cree un video de una mariposa en un jardín de flores. A la vez le estoy poniendo el parámetro de AR, es decir, el tamaño o el aspecto del video de 9 por 16. Va a crear un video de forma vertical y el movimiento que le estoy dando es de 8, o sea, va a tener alto movimiento. Aquí le agregué el movimiento de la cámara. Le estoy indicando que se acerque la cámara hacia la imagen o al video. Vamos a probar cómo queda. Voy a presionar la tecla Enter. Recuerda que en esta opción tú puedes cambiar in por out. Out es si deseas que la cámara se aleje. In si deseas que la cámara se acerque. Morph Studio ya creó el video. Aquí observamos que tiene el tamaño que le he indicado, que debe ser de 9 por 16, por eso que lo tenemos de forma vertical. Voy a presionar play para poder visualizarlo mejor. En caso que desees modificar el prompt, debes hacer clic sobre esta opción, presiona sobre él y aquí le voy a poner una mariposa volando en un jardín de flores y voy a dejar todos los demás parámetros y enviar. Lo cambió por una persona en un jardín de flores. Vamos a ver los resultados. Ahora te invito para que puedas seguir utilizando las demás opciones de este parámetro. No te limites y experimenta cada una de estas opciones. Pasamos al siguiente parámetro que es fotogramas por segundo, es decir, la calidad de tu video. A mayor fotogramas, a mayor imágenes, mejor calidad será tu video. Morph Studio nos da de 8 a 30, que en sí 30 es una buena calidad, ya que va a tener mayor cantidad de imágenes que se repiten para poder producir el video. Aquí nos da una especificación que por defecto, es decir, cuando uno no precisa los fotogramas por segundos, por defecto Morph Studio lo pone como 24 frames por segundo, que en sí es una buena cantidad, pero si deseas mejorarlo es escribir FPS e indicar el número. Vamos con un ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Le estoy indicando que cree el siguiente video de alienígenas en un bosque oscuro. El tamaño del video es de 16 por 9, es decir, de 1920 por 1080 píxeles. El movimiento que va a tener el video es de 8. La cámara, el movimiento de la cámara, le estoy indicando que tenga un giro hacia la izquierda. Y los fotogramas por segundo, 30. Ahora presiono la tecla Enter para ver los resultados. Este es el video creado.
Y como último parámetro es el tiempo de duración del video. Para poder aumentar el tiempo debo hacer lo siguiente: pongo -S y de ahí escribo el tiempo que dure. Puede ser 3, 4, 5, 6 o 7. Nos vamos con un ejemplo para poder entenderlo mejor. Le estoy pidiendo que cree el siguiente video: ovnis volando en Río de Janeiro y de noche. El tiempo de duración le estoy poniendo de 7 segundos. Voy a presionar la tecla Enter para ver los resultados. Este es el video creado. Y como puedes observar, tiene una duración de 7 segundos, tal como le hemos indicado en el tiempo de duración. De esta forma podemos utilizar Morph Studio para crear de texto a video. Si deseas ver el tutorial que te estoy explicando, tienes que irte a esta opción donde dice tutorial, y aquí vas a encontrar la breve descripción, donde a la vez te indican los parámetros que estoy utilizando. ¿Qué te parece Morph Studio? Déjame tus comentarios en la descripción del video. A la vez, suscríbete al canal para que puedas seguir viendo tutoriales de informática e inteligencia artificial. Si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que vistes, apóyame con un me gusta y muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo video.